Ya. Entonces, hagamos un breve recuento de todo lo que hicimos en la última clase. Definimos lo que era un ángulo, que era cuánto giraba algo, ¿cierto? ¿Qué más dijimos? Dijimos que para medir ese giro íbamos a utilizar dos sistemas. ¿Cuáles eran esos sistemas? El sexagesimal y el sistema radial, ¿sí? ¿En qué consistía cada uno? El sexagesimal, una vuelta completa, le asignaba ¿cuánto? 360 grados, ¿sí? Y ahí uno iba subdividiendo. O sea, si quería media vuelta, eran 180. Si quería un cuarto de vuelta, eran 90 grados y así, ¿cierto? Y el sistema radian, ¿qué es lo que hacía? La vuelta completa eran 2 pi radianes, ¿sí? ¿De dónde salía el radian? Era porque nosotros trazábamos un arco que tenía la medida del radio, ¿sí? Y lo mismo, 2 pi en la vuelta completa, entonces para sacar cualquier subgiro habría que hacer una regla de 3, ¿sí? O sea, es decir, 2 pi son 360 grados y así va a ser la regla que ustedes determinen dependiendo de lo que quieran calcular, ¿sí? Ya, ahí después hicimos el equivalente entre algunos ángulos en ambos sistemas. Y después comenzamos con las funciones trigonométricas, ¿sí? ¿Cuál fue la única que alcanzamos a ver? Alcanzamos a ver la función coseno. ¿Y cómo se definía? Eso ya lo vamos a repetir acá. Nosotros primero trazamos esto que era una circunferencia unitaria, ¿sí? Después girábamos en un cierto ángulo. El ángulo ustedes lo ponían 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados, da lo mismo, ¿sí? Y el punto que se obtenía era un punto cuya primera coordenada era coseno teta, ¿sí? Entonces con esto inmediatamente el coseno de teta siempre iba a estar entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si ustedes giran hasta ahí, ¿cuál va a ser el coseno? Va a ser eso, ¿sí? Que sería negativo en ese caso. Si ustedes giran menos, por ejemplo, giran hasta ahí, ¿cuál va a ser el coseno? Sería la proyección, ¿sí? El coseno siempre es la primera coordenada del punto. ¿Y qué fue lo que nos dimos cuenta? A medida que vamos girando más, ¿qué pasaba con el coseno? Por ejemplo, ese era el coseno de ese ángulo. ¿Qué pasa si es un ángulo un poco más grande? Se achica, ¿cierto? ¿Qué pasa si el ángulo es más grande todavía? Se achicaba más. ¿Qué pasaba si el ángulo era de 90 grados? ¿Cierto? ¿Cuál es la coordenada de ese punto? La primera coordenada es 0 y la segunda 1. Entonces, ¿cuál era el coseno de 90? 0. ¿Sí? Así es como uno definía el coseno. Era la primera coordenada del punto de la circunferencia unitaria, ¿sí? Cuando nosotros hacíamos el giro del ángulo correspondiente, ¿ya? ¿Cuál era la gráfica de la función coseno? También la dibujamos. Cuando el ángulo es 0, ¿cuánto vale el coseno? 1. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque ángulo 0 significa que no hay giro, o sea, estamos ahí. ¿Y cuáles son las coordenadas de ese punto? 1,0. ¿Cuál es el coseno de 0 entonces? 1. Entonces, cuando el ángulo es 0, el coseno vale 1. ¿Y qué hacía después? Ya lo dijimos. ¿Qué pasa si el ángulo empieza a aumentar? Disminuye el coseno. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta 0 cuando el ángulo es de 90 o de pi medios, dependiendo cómo lo quieran decir. Entonces, esto baja a 0, ¿cierto? Cuando el ángulo vale pi medios. ¿Qué hacía después? Ahí estamos en pi medio o en 90 grados.
¿Qué pasa si seguimos aumentando el ángulo? ¿Qué pasa con la proyección? Va aumentando, pero en su parte negativa, ¿cierto? O sea, sigue decreciendo ¿hasta cuándo? Esto seguía decreciendo hasta menos 1. ¿Y cuándo obtenía el valor menos 1? Cuando el ángulo era 180, o sea, cuando llegábamos acá, ¿cierto? Porque ¿cuál es la coordenada de ese punto? Es menos 1,0. ¿Sí? Entonces, si nosotros giramos en 180 grados o en pi radianes, que es lo mismo, ¿cuánto vale el coseno? Menos 1. ¿Y qué hace después el coseno? ¿Qué hacía? Si seguimos aumentando el ángulo. O sea, va para allá, ¿cierto? Se mueve desde el menos 1 hasta el 0. Eso hacía. O sea, hace esto. ¿Y cuándo vale 0? ¿En qué ángulo? Pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios. ¿Sí? ¿Y qué hace al final? Si sigue aumentando, el coseno va aumentando también. ¿Sí? Entonces, en esta última parte lo que hace es volver a valer 1 cuando ya da la vuelta completa. O sea, 2pi. ¿Y qué hace después? Se repite. ¿Y antes? También. ¿Ya? Ese era el coseno. Preguntas. ¿La función coseno es biyectiva? ¿Sí? Esta es pregunta de cálculo. ¿Es biyectiva sí o no? Y aquí ya parte la clase de hoy día. Eso era repaso solamente. ¿Qué tenía que pasar para que una función fuese biyectiva? Tiene que ser sobreyectiva y tiene que ser inyectiva. Ya, analicemos. ¿Esta función es inyectiva? ¿Qué tenía que pasar con una función para que fuera inyectiva? Voy a escribir la pregunta que hice. La función coseno que va de R en R. Escribámosla así, que a cada X la asocia y igual coseno de X. Esa función. ¿Es inyectiva? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué tenía que pasar para que fuera inyectiva? Recordémoslo. F es inyectiva si una imagen solo posee una preimagen. Eso significa inyectividad. Significa, si yo tengo un i, para llegar a ese i puedo llegar de una sola forma. ¿Sí? Por ejemplo, la función i igual a x cuadrado, ¿por qué no era inyectiva? Para llegar al 1, ¿qué opciones tengo? Tengo el 1 y el menos 1. Entonces no es inyectiva, porque para llegar al 1 tengo dos posibilidades. ¿Sí? Eso es inyectividad. El coseno, mírenlo. Para llegar a este valor, ¿cuántas posibilidades tengo? Tengo esa,
¿Cuál más? ¿Cuántas tengo? Infinitas formas de llegar a un valor. ¿Sí? Piénsenlo así. Si yo les digo, ya, esto vale 1/2. ¿Cuántos ángulos cumplen eso? Lo cumple ese. ¿Cuál más? El de abajo, ¿cierto? ¿Y qué más? O sea, si lo cumple ese, ¿qué pasa si yo de aquí doy una vuelta más? Quedo ahí mismo, ¿cierto? Entonces, ese es el problema del coseno. El coseno no es inyectivo. Entonces, ¿la función es inyectiva? La respuesta es no. ¿Qué se podía hacer para que una función fuese inyectiva? Reescribir, por ahí va. Entonces, la pregunta es, ¿se puede restringir a una función inyectiva? ¿Sí o no? ¿Qué había que hacer en esos casos? Restringir, ¿pero cómo? Miren la gráfica. Ya, si yo tomara solamente este intervalo, o sea, ese pedacito de gráfica, ahí sigue no siendo inyectiva. ¿Por qué? Por ejemplo, si tomo ese y ¿cuántas preimágenes tiene? Tiene 2. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que no podemos tomar todo ese intervalo. ¿En qué intervalo sí es inyectiva? ¿Recorrido? Miren. En ese pedacito, ¿será inyectiva? Ahí sí. ¿Cierto? ¿Cómo nosotros nos dábamos cuenta gráficamente que una función no era inyectiva? ¿Qué tenía que pasar? ¿Sí? Si nosotros trazamos cualquier horizontal, ¿en cuántos puntos podemos intersectar para que sea inyectiva? Solamente en uno. ¿Sí? ¿Y qué pasa si trazamos esa? Hay hartos, ¿cierto? Ya, olvídense de la parte que pinté en azul o en celeste. Ahí, olvídense de esa. ¿Qué pasa si trazo una horizontal? ¿En cuántos puntos corto? 2. O sea que no me sirve ese intervalo. ¿Cómo lo podríamos restringir más? Sacándole eso, ¿sí o no? Ahí queda. Miren, ¿en cuántos puntos corto? En 1. ¿Sí? Independiente de la horizontal que trace, corto en a lo más 1. Acá no corto en ninguno, pero da lo mismo. Entonces, ¿cómo la hacemos inyectiva? ¿Qué habría que hacerle al dominio? Restringirlo ¿de dónde hasta dónde? De 0 a pi. Ya. Y la siguiente pregunta. ¿La función coseno es sobreyectiva? ¿Qué tenía que pasar para que una función fuese sobreyectiva? ¿Cómo? ¿Cuál era la condición de sobreyectividad? Estamos repasando cálculo. ¿Qué tenía que pasar para que fuera sobreyectiva? ¿O cuál era la idea? Piensen primero en la idea, después lo ponemos con matemáticas. ¿Qué significaba ser sobreyectiva? ¿Mm? ¿Cómo? Eso era inyectiva. ¿Sí? Cuando tú tenías f de x1 igual a f de x2, llegaba a que el x1 era igual a x2. ¿Sí? Eso. Sobreyectiva significa que el codominio es igual al recorrido. En otras palabras, significa que todos los elementos de aquí los podemos alcanzar.
Ya, ¿y el coseno a qué valores llega? ¿Llega a todos los reales? ¿A cuáles llega? ¿Puede llegar a 5? No. ¿Cuál es el máximo valor que toma? ¿Y el mínimo? Entonces, ¿cuál es el recorrido del coseno? Del menos 1 al 1. ¿Cuál es el codominio del coseno en este caso? ¿Los reales son iguales? No. ¿Conclusión? ¿Coseno es una función sobreyectiva? No. Pero se puede restringir. Pero podemos restringir el codominio. Entonces, ¿cómo nos quedaría con la restricción completa? Dominio 0pi. Codominio, ¿qué agregamos al codominio? El mismo recorrido. ¿Sí? Ya, y aquí está. Esa función. ¿Es inyectiva? Sí, porque la restringimos. ¿Es sobreyectiva? También, porque restringimos su codominio. O sea que es biyectiva. Entonces la función anterior es biyectiva. Luego invertible. ¿Sí? Ya. Chicos, silencio y atrás, vienen llegando recién. Y ahí conversando, ¿cómo es la cosa? Ya, y con esto, si la función coseno, esta de acá, es invertible, ¿qué vamos a hacer ahora? Si es invertible, definir su inversa. ¿Cómo sería la inversa? ¿Iría de qué conjunto en qué conjunto? Si el coseno va de 0pi y llega al menos 1 a 1, ¿cómo actúa la inversa? Iría de menos 1 a 1 y llega hasta 0pi, ¿cierto? Ya. Y a la función inversa del coseno le vamos a llamar función arco coseno. ¿Ya? Así se llama la función inversa del coseno. Ya, entonces, para efectos prácticos, la función arco coseno, ¿qué sería? Sería la inversa del coseno. Ahora, ¿ustedes andan con su calculadora? Sáquenla. Ya, en la tecla del coseno, busquen la tecla del coseno. ¿La encontraron? ¿Sí? Generalmente arriba de ella dice coseno menos 1. ¿Sí? Ya, esa no es que sea el coseno elevado a menos 1, sino que sería la inversa del coseno, o sea, el arco coseno. ¿Sí? Por ejemplo, escriban en su calculadora arco coseno o coseno a la menos 1 de 1/2. ¿Cuánto les da?
Ya, a la mayoría le da 60 en dej, ¿sí? 60 grados. Ya, ¿y eso tiene sentido o no? Que ustedes coloquen arco coseno de un medio igual a 60. Exacto, porque el arco coseno, ¿qué es lo que hace? Entrega, o sea, recibe, perdón, un número y entrega un ángulo. ¿Sí? Ya, pero el ángulo depende de si la calculadora está en radianes o no. ¿Sí? O sea, si les da 60 es porque está en grados. ¿Ya? Coseno de 60 grados era un medio, eso lo vimos la clase pasada. ¿Sí? Ya, y si la tienen en radianes, ¿cuánto debería dar? Ya, pero el 60 grados, ¿a qué es equivalente en radianes? Pi tercios. Hagan la cuenta de esto, ¿les da lo mismo? Pi partido en 3. Es lo mismo, ¿cierto? Ya, entonces, primer fenómeno. A algunos les dio 60 y a algunos les dio pi tercios. ¿De qué depende? Depende de la configuración, ¿sí? Entonces, hagamos un apartado. Configuración de la calculadora. Tienen que buscar, que esto depende de la calculadora, así que cada uno va a tener que explorar la suya. Puede ser en setup o en mode o ¿qué otra cosa? No, esas dos. Buscar una parte que diga esto. Deg, rad, grad. Tienen que buscar dentro de las opciones de su calculadora que aparezca eso. Deg, rad, grad. ¿Lo pillaron? ¿No? Ya. ¿Qué pasa si ustedes apretan deg? Van a estar trabajando en grados sexagesimales. ¿Qué pasa si apretan en rad? Van a estar trabajando en radianes. ¿Sí? Y este de acá no lo vamos a utilizar. Porque es una unidad que está obsoleta, así que ¿para qué? O sea, no es que esté obsoleta, pero lo ocupan personas que están más ligadas al área de la arquitectura, por ejemplo. ¿Sí? Pero básicamente esto lo que hace es dividir la circunferencia en vez de 360 en 400 grados. Es lo mismo, pero no lo vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, si quieren que su calculadora esté en grados, apretan deg. Si quieren que su calculadora esté en radianes, apretan rad. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? Miren. Aprieten, a ver, ¿qué otra cosa? A ver, un coseno que ya hayamos calculado. Miren, acá. ¿Cuánto valía el coseno de 120? Esto lo hicimos en la clase pasada. Era menos un medio. ¿Sí? Entonces, coloquemos arco coseno de menos un medio. ¿Cuánto les da? ¿Les da? 120. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué fue lo que habíamos calculado el otro día? Ya, y pregunta adicional. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Cuando nosotros dijimos un medio, les dio 60 grados, ¿cierto? ¿Pero qué otro ángulo servía? Ustedes dijeron, arco coseno de un medio les dio 60. O sea, lo que entregó fue ese ángulo. ¿Pero existe otro ángulo que sirva? ¿Que tenga coseno igual a un medio? ¿Cuál? Menos 60. ¿Sí? ¿Y por qué la calculadora no entrega ese valor? ¿Por qué entregó 60 y no menos 60?
¿Qué dijimos del arco? ¿A dónde llega? A ángulos entre 0 y 180. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque yo creo que la otra semana vamos a ver ecuaciones trigonométricas. Y ahí vamos a tener que resolver, sacar arco y después buscar más soluciones. ¿Ya? El arco entrega una, que sería la solución que está ¿dónde? En 0 y pi. Pero después vamos a ver cómo construir el resto. Claro, ahí vamos a tener que ir sumando grados, restando algunas cosas, cambiando signos. Ya, entonces, función arco coseno es la inversa del coseno. ¿Y qué es lo que hace? Recibe un número entre menos 1 y 1. ¿Y qué es lo que entrega? Un ángulo entre 0 y pi. O entre 0 y 180, dependiendo de la unidad que estén trabajando. ¿Ya? Entonces aquí ustedes le podrían poner arriba 0, 180. ¿Sí? Todo dependiendo de la unidad para los grados que estén utilizando. ¿Ya? Y ahora vamos a definir otra función trigonométrica. Definimos el coseno, vamos a definir el seno de un ángulo. ¿Cómo se define? Es similar. ¿Qué era el coseno? Ustedes giraban en el ángulo, trazaban el segmento, ¿y cuál era el coseno? Era la primera coordenada. ¿Sí? Ya, el seno va a ser la segunda. ¿Ya? Entonces vamos a tomar esto mismo. Y en vez de coseno le vamos a poner seno. Y en vez de la primera coordenada es la segunda coordenada. ¿Ya? Entonces traigamos la misma circunferencia que estábamos utilizando, esta. Ahí no, ahí sí. Ya, y aquí está la diferencia, ¿cierto? La segunda coordenada del punto va a ser el seno del ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale? Hagamos un par de cuentas. Seno de 0. ¿Cuánto es eso? Cero sería sin giro. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? 1,0. ¿Y cuál es el seno? La segunda coordenada, o sea, 0. ¿Sí? Ya. Empecemos a girar un poco. Giremos 30 grados. O bisecto radianes, como le quieran poner. Seno de 30 grados o seno de bisecto radianes. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Por qué? Ya sí, vale 1/2. Pero ¿cómo lo sabemos? Podríamos hacer el mismo truco del otro día. O sea, completar un triángulo equilátero. ¿Sí? Entonces ahí este mide 30. ¿Y cuánto mide ese lado? Vale la mitad del lado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo ese es el lado y la altura lo divide a la mitad.
Entonces, si vale 1, 1, ¿cuánto vale ese pedacito? La mitad, 1/2. ¿Cuánto vale seno de 45 grados o seno de pi4 radianes? Eso lo encontramos el otro día para el coseno. ¿Qué se hizo? Se trazó algo con 45 grados. ¿Y qué se formaba? Un triángulo rectángulo, ¿de qué tipo? Isósceles. Tiene dos lados iguales. ¿Cuánto medía la hipotenusa de ese triángulo? ¿Cuánto medía? La hipotenusa es el radio. ¿Y cuál es el radio? 1. ¿Sí? Si la hipotenusa vale 1, ¿cuánto valen los lados? Eso lo encontramos también el otro día. Era 1 partido en raíz de 2 y 1 partido en raíz de 2. Entonces, ¿cuánto vale el seno? 1 partido de raíz de 2. ¿Sí? Ya, y el seno de 60 grados, uno lo puede sacar así. O sea, no así, lo escribí nomás. Pero ¿qué habría que hacer? Completar de nuevo un triangulito. ¿Sí? Todo el rato es completar triangulitos. ¿Cuánto vale el seno de 90? Ese es fácil de ver. O seno de pi medios. ¿Cuánto vale? Hay que girar 90 grados. Giramos 90 grados, quedamos ¿dónde? Acá arriba. ¿Y cuál es la segunda coordenada de ese punto? 1. Eso vale el seno de 90. O de pi medio. 1. ¿Sí? Entonces, intentemos hacer la gráfica. Hacer una gráfica aproximada. Ya. De partida, esta función toma valores más grandes que 1. ¿Puede tomar valores más grandes que 1? O sea, este punto, lo más alto que llega es aquí, ¿cierto? Y que en ese caso vale 1. ¿Puede ser algo más grande todavía? No. ¿Puede ser algo más chico que menos 1? Tampoco. O sea, va a estar siempre entre esos dos valores. Ya. Cuando el ángulo vale 0, ¿cuánto valía el seno? Valía 0. O sea, ¿pasa por qué punto la gráfica? Por el origen. ¿Qué hace después el seno a medida que va aumentando el ángulo? Miren, aquí vale 0. Aquí, este es el seno. ¿Qué pasa si aumentamos el ángulo? Va aumentando hasta 1. ¿Y cuándo alcanza el valor 1? En pi medios. ¿Sí? ¿Qué hace después de pi medios? ¿Qué pasa con el seno? Empieza a disminuir. ¿Cuándo vale 0? Cuando llegamos a... Cuando llegamos a los 180 grados o a los pi radianes. O sea, hace esto. ¿Qué hace después? Después de los 180 grados. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa con la coordenada ahí de los puntos? O sea, con este lado. Va aumentando, pero para la parte negativa, ¿cierto?
O sea, hace esto. ¿Y hasta dónde llega? Hasta el menos 1. ¿Y en qué ángulo llega a menos 1? ¿Cuánto vale ese ángulo? Vale 3 pi medios. ¿Y qué hace al final? En el último cuadrante. ¿Qué pasa con la coordenada ahí de los puntos? Miren. Va achicando, acercándose a ¿cuánto? A 0, ¿cierto? ¿Cuándo llega a 0? En la vuelta completa. ¿Qué hace después de los 2pi? Repite. ¿Qué hace antes del 0? Repite. ¿Sí? Esa es la gráfica de la función seno de un ángulo. ¿Ya? Ahí está. Esa es la gráfica. ¿Ven? Fue lo mismo que hicimos. Y ahí está la que dibujé yo y ahí está la que dibujó el GeoGebra. Son igualitas, miren. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos para el coseno. ¿Cómo tendríamos que definirla para que sea biyectiva? Entonces la pregunta es, ¿cómo definir? ¿Cómo se puede definir para que sea biyectiva? Tiene que ser, ya, sobreyectiva. O sea, para que sea sobreyectiva, ¿a dónde tiene que llegar? El codominio tiene que ser igual al recorrido. ¿Qué valores alcanza seno? Menos 1 y 1. Ahí tiene que llegar. ¿Ya? ¿Y de dónde tiene que partir para que sea inyectiva? No puede ser de todos los reales. Vamos borrando. Borremos la parte celeste. Ahí, ¿es inyectiva? ¿Sí o no? Miren, traza una horizontal y ¿en cuántos puntos cortos? En 2. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Restringirla más. ¿Cómo la restringimos más? Ya, ahí podría ser, ¿cierto? Pero el intervalo queda muy lejos del 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que quede más bonito? Vamos a extenderla para el otro lado. ¿Hasta dónde llega el otro lado? ¿Cuándo el seno vale menos 1 en la parte negativa? En menos pi medio. ¿Sí? Entonces, ahora sí. ¿Qué pasa si yo me olvido de esa parte? ¿Queda inyectiva o no? ¿Queda inyectiva? ¿Por qué queda inyectiva? Si me olvido de esa parte. Porque ahí sí, si trazamos horizontales, ¿en cuántos puntos corta? En uno solo. Olvidándose de esto. Entonces, esa es la restricción de seno para que sea biyectiva.
¿Ya? O sea, el seno nosotros lo podemos definir para cualquier número real, ¿sí? Pero para que la función sea inyectiva, nos vamos a restringir a ese intervalo. ¿Ya? Y al igual que con el coseno, vamos a definir su inversa. ¿Ya? La anterior es biyectiva. Entonces, la función arccoseno, que es su inversa, ¿de dónde en dónde va? Esta función la estamos invirtiendo. ¿Qué pasaba con esto y esto al invertir? Cambiaba, ¿cierto? Se invertía también. Esa es la función arccoseno. Y quiero que de nuevo saquen su calculadora. ¿Cuánto dijimos que era el seno de 0? ¿Cuánto era? 0. Entonces, ¿qué pasa si que ustedes escriben en la calculadora arccoseno de 0? ¿Cuánto les da? Debería ser 0. Ya, ahora, esto de aquí, acuérdense que aparece como seno a la menos 1. ¿Sí? Arribita del seno. ¿Cuánto da? 0. ¿Sí? ¿Qué otro seno calculamos? Seno de 30 grados. ¿Cuánto era? Era 1/2. Entonces, ¿cuánto vale el arccoseno de 1/2? ¿Cuánto debería dar? 30. ¿Y da eso? Arccoseno de 1/2, háganlo. Si está en grados, debería dar 30. ¿Les da 30? Sí, debería. ¿Cuánto era seno de 90? Era 1. ¿Cuánto vale el arccoseno de 1? Debería ser 90, ¿cierto? O si la tienen en radianes, el de arriba debería ser pi tercios y el de abajo pi medios. ¿Sí? ¿Cuánto vale seno de 150 grados? ¿Pi medio? 1/2. ¿Sí? ¿Por qué vale 1/2? No me digan por qué salió en la calculadora. ¿Lo pueden deducir del circulito, no? Miren. 150 grados. ¿Dónde está? Segundo cuadrante. ¿Cuánto le falta para llegar a los 180? 30. ¿Cierto? Chuta, no me quedó tan simétrico. Hagámoslo un poco más mejor. Ya ahí, 30 grados. Fíjense, ¿cuál otro ángulo tiene el mismo seno? El ángulo es 30, ¿sí o no? ¿Cuál era el seno de 30? Era... Bueno, no me quedó tan bonito. Ya, pero eso debería ser 1/2. ¿Cuántos debería ser el...? No, esto, perdón. 1/2.
¿Y cuál es el seno de 150? Si se forma un triángulo también sería un medio. ¿Sí? Ya, pero aquí viene la pregunta. Cuando ustedes colocan en la calculadora arcoseno de un medio, ¿cuánto les dio? ¿Les da los 150? ¿O no? No, ¿cuánto da? 30. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué dijimos del arcoseno? ¿A qué ángulos llega? Llega a ángulos entre menos 90 y 90. ¿Sí? Entonces, de todas las posibilidades de ángulos que tienen seno un medio, ¿cuál es el que les va a entregar a ustedes? Solamente el del cuarto cuadrante o del primero. ¿Sí? No va a entregar ángulos del segundo cuadrante, ni del tercero. ¿Ya? Y vamos a introducir una última función hoy día, la función tangente. ¿Sí? Entonces, coseno, ¿cuál era el coseno? Giraban el ángulo, tomaban el punto y el coseno era su primera componente o coordenada. ¿Cuál era el seno? Su segunda coordenada. ¿Y la tangente? ¿De dónde la sacamos? Vamos a hacer el mismo circulito. O sea, S ya, ahí está. Y lo que le vamos a agregar para definir la tangente es una vertical que sea tangente, valga la redundancia, por eso se llama así la función, que sea tangente a la circunferencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Es vertical y es tangente a la circunferencia. ¿Ya? O sea, en otras palabras, aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ya. ¿Cómo se define la tangente? Primero necesitamos un ángulo. ¿Sí? 30 grados, 40 grados, lo que sea, un ángulo. Ya supongamos que es ese. Este ángulo es θ. ¿Ya? ¿Qué dijimos de ese puntito? Era un punto que tenía ¿qué coordenadas? Coseno de θ y seno θ. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pongan atención. Vamos a extender este segmento hasta la recta que está en negro. O sea, vamos a hacer esto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que se hizo? Se tomó el segmento y se extendió hasta la recta. ¿Y qué sería la tangente? La tangente sería esto. ¿Ya? Eso es la tangente. Entonces, ¿cómo se define la tangente? La tangente toma ¿qué cosa? Un número real, salvo algo, que después lo vamos a definir. Ya, ¿y qué es lo que entrega?
Entrega un número real. Después vamos a ver si hay que restringirlo o no. Tal que a cada ángulo le asocia la tangente del ángulo que corresponde a qué? Corresponde a ese pedacito. ¿Sí? Ese pedacito es la tangente. Miren, ¿qué pasa si es que el ángulo es 0? ¿Cuánto vale la tangente? ¿Cuánto mide eso? Bueno, en realidad queda el punto ahí mismo. Mide 0. ¿Qué pasa si el ángulo empieza a aumentar? La tangente aumenta. ¿Y cuánto aumenta? ¿Cuánto aumenta? Aumenta sin cota, ¿cierto? Aumenta hacia el infinito. ¿Qué pasa si el ángulo vale pi medios o 90 grados? ¿Qué pasa con la tangente? O sea, si yo me voy hacia allá, ¿puedo cortar a esto? No, ¿cierto? Entonces, aquí hay un concepto que ustedes conocen de cálculo, que es el concepto de asíntota. ¿Sí? Conforme nos vamos acercando a los 90 grados, ¿qué va pasando con la tangente? ¿Se va hacia dónde? A más infinito. Entonces, esa es la primera propiedad. ¿Qué pasa si el ángulo se acerca a pi medios por la izquierda? ¿Cuánto vale eso? Miren, si me voy acercando a 90 por la izquierda, ¿a dónde tiende la tangente? ¿Lo dijeron? ¿Para dónde tiende? A más infinito. Esa es. ¿Ya? Por otra parte, ¿qué ocurre si es que el ángulo es negativo? Miren. Eso vale la tangente. ¿Qué pasa si nos acercamos a menos 90? Se va para infinito negativo o menos infinito. Ya, ahí tenemos dos asíntotas. ¿Ya? ¿Cómo sería la gráfica? ¿Se la imaginan? Grafiquémosla entre menos pi medio y pi medio solamente. Después vemos qué pasa afuera. Menos pi medios. Pi medios. ¿Cuánto valía tangente de 0? 0 grados. De aquí hasta ahí mismo. ¿Cuál es la distancia? 0. Entonces pasa por el origen. ¿Qué más dijimos de la tangente? Cuando nos acercamos a pi medio, se va hacia el más infinito. O sea, hace algo así. Cuando nos acercamos a menos pi medios, se va para menos infinito. ¿Y qué hace al medio si tiene que pasar por el origen? Chuta. Sería una cosa así. ¿Ya? A medida que va aumentando el ángulo. ¿Y qué debería pasar afuera del intervalo? O sea, miren. Tangente de 0, 0. Tangente de un poco más, un número. Tangente de un poco más, un número más grande. Tangente de un poco más, un número más grande todavía. ¿Qué pasaba si nos íbamos acercando a 90 grados? Se va al menos infinito. ¿Y qué pasa si es que nos pasamos de los 90 grados? Por ejemplo, ahí. ¿Para dónde se va la tangente? Para abajo.
¿Sí? O sea, de ese punto sería ahí y lo extienden. Esa sería la tangente. ¿Qué está haciendo la tangente después de los 90 grados? Sí, miren, se va al más infinito. ¿Y qué pasa cuando los paso? ¿Se va para dónde? Para menos infinito. Y ahí a medida que va aumentando el ángulo, la tangente va creciendo. O sea, en resumen, lo que está pasando es que esto se repite. ¿Ya? Esa sería la gráfica de la tangente. Veámosla en GeoGebra. Tangente. Tangente de X. Ahí está. Esa es. ¿Sí? Es lo mismo que grafiqué, solo que con más colores. ¿Sí? Ya. Y lo último que vamos a hacer, no vamos a alcanzar a definir el arco tangente, pero lo que sí vamos a hacer es una proporción. Miren, acá voy a copiar esta figura. No sé si se dan cuenta que aquí aparecen dos triangulitos. ¿Cuáles son esos triangulitos? Por una parte sería el que... No, me quedó feo. Ya, hagámoslo así. ¿Cierto? Sería ese, el más chiquitito, que tiene aquí un ángulo recto y acá tiene un ángulo X, teta, da lo mismo la letra. ¿Cuánto vale eso? Valía coseno. ¿Y cuánto valía esto? Seno teta. Ahora, ¿qué pasa si tomamos el triángulo que está afuera? O el más grande, mejor dicho. Quedaría algo así, ¿cierto? También con ángulo recto y también con ángulo teta. Entonces, ¿qué ocurre con ese triángulo y el triángulo más grande? ¿Qué pasaba si dos triángulos compartían dos ángulos? ¿Cómo se llamaban? Semejantes. ¿Y qué pasaba si dos triángulos eran semejantes? Eran sus lados proporcionales. ¿Qué proporción podríamos establecer acá? Miren, del triángulo chico esto vale coseno. Del triángulo grande, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Más fácil que eso. ¿Cuál es el radio de la circunferencia? 1. ¿Sí? O sea, esto vale 1. ¿Y cuánto mide esto? Era la tangente. Ya, proporciones. Tangente dividido en 1. De la semejanza de triángulos. Tangente dividido en 1. ¿A qué va a ser igual? ¿Cuál es el correspondiente a este en el triángulo chico? Ese, que es seno. ¿Y cuál es el correspondiente a este? El coseno. Listo. La tangente de teta es seno partido coseno. ¿Sí? ¿Se me olvidó? No, todos presentes.
Ya. Y última cosa, con esto termino. Cuando definí la tangente, yo dije que había que restarle algo. ¿Qué había que restarle al dominio? Fíjense que la tangente no está definida ni ahí, ni ahí, ni ahí. Miren en esta fórmula, ¿qué es lo que tiene que pasar para que esté bien definida la tangente? ¿Cuánto tiene que ser el coseno? Puede ser cualquier cosa, pero que no sea 1, 0. ¿Sí? O sea, la tangente está bien definida siempre y cuando el coseno no sea 0. Entonces, ¿cuál es el dominio de la tangente? Son los reales salvo, ¿qué cosa? Los ceros de coseno. ¿Sí? Donde el coseno se hace 0, esos valores hay que sacarlos para la tangente. ¿Ya? Miren, ¿cuándo el coseno es 0? Ahí y acá abajo. ¿Sí? Esos son los elementos que hay que sacar del dominio de la tangente. ¿Ya? Cuando el coseno se hace 0. Que serían pi medio, menos pi medio y cualquier múltiplo de ellos, o sea, sumándole una vuelta completa. ¿Ya? Ya, chiquillos, quedamos ahí el día de hoy. Las notas están el miércoles. Las vamos a revisar en clase.